Mi hijo estaba actuando raro, así que fingí un viaje y puse una cámara en su oficina. A las 7 de la noche, el conserje me llamó. «Véalo ahora». Lo que apareció en la pantalla casi me hizo caer de la silla. La traición dolió, pero mi respuesta fue aún más fuerte. Me llamo Guadalupe Montoya. Tengo 67 años, y si algo he aprendido en esta vida es que las madres siempre sabemos. Siempre. Aunque nos mientan a la cara, aunque finjan sonrisas, aunque juren que todo está bien, nosotras sabemos. Y yo sabía que algo andaba mal con Sebastián, mi único hijo. El niño que crié sola después de que un infarto se llevara a mi Ernesto cuando apenas teníamos 42 años. El muchacho por el que trabajé doble turno en mi taller de costura para pagarle la universidad. El hombre que ahora tiene 38 años, una oficina elegante y una esposa que nunca me ha mirado con cariño verdadero. Todo comenzó hace 3 meses. Sutilezas que cualquiera ignoraría, pero que para una madre son alarmas de incendio. Sebastián dejó de venir los domingos. Antes llegaba religiosamente a las 2 de la tarde, se sentaba en la mesa de la cocina y devoraba mi mole mientras me contaba de sus casos legales. Es abogado, como siempre soñó. Como yo soñé para él mientras mis dedos sangraban de tanto coser vestidos de quinceañera. Pero de repente, las excusas empezaron a llover como en temporada de huracanes. «Mamá, tengo una audiencia importante». «Perdón, Valeria no se siente bien». «Mejor la próxima semana, ¿sí?» La próxima semana nunca llegaba. Después vinieron las llamadas extrañas. Yo le marcaba por las tardes, como siempre lo hice durante 30 años, y él contestaba con voz tensa, apurada. Escuchaba murmullos de fondo. Una vez, juro que oí a Valeria decir algo sobre acelerar el proceso antes de que él colgara abruptamente, inventando que tenía mala señal. ¿Proceso? ¿Qué proceso? Mi instinto materno empezó a gritar. Una tarde de jueves, decidí presentarme sin avisar en su oficina. Esa oficina que era parte de M.I. Casa, del departamento de 185 metros cuadrados que compré con el dinero de mi negocio en Polanco. Se la presté cuando se casó hace 5 años porque necesitaba un espacio profesional para recibir clientes. Y yo, como siempre, dije que sí. La madre tonta, la madre generosa, la madre que nunca aprende. Toqué el timbre. Nadie abrió. Volví a tocar. Silencio. Saqué mi llave maestra y entré. La oficina estaba vacía, pero sobre el escritorio de caoba que perteneció a mi esposo, vi papeles esparcidos. Me acerqué. Eran documentos legales con mi nombre. Guadalupe Montoya Vázquez. Palabras que no entendí completamente. Valoración de capacidad mental. Tutela. Transferencia de bienes. Se me heló la sangre. Tomé una foto rápida con mi celular, guardé los papeles exactamente como estaban y salí de ahí con el corazón retumbando en los oídos. Caminé las 3 cuadras hasta mi departamento con las piernas temblorosas. Entré, cerré la puerta y me senté en mi sillón de terciopelo café, ese que Ernesto me regaló en nuestro aniversario número 15. No lloré. Todavía no, porque algo en mí, algo forjado en años de viudez y trabajo duro, me dijo que esto era apenas el principio, que si lloraba ahora, no tendría fuerzas para lo que venía. Esa noche no pude dormir. Di vueltas en la cama revisando cada conversación reciente con Sebastián. Cada gesto de Valeria en las pocas reuniones familiares donde aparecía con cara de fastidio. Esa mujer nunca me tragó. Desde el día que la conocí, hace 6 años, en una cena elegante en Mazarik, supe que me veía como un estorbo. Una suegra vieja que sobraba en la vida perfecta que ella estaba diseñando. Pero mi hijo la amaba, o eso creí. Al día siguiente llamé a Estela, mi amiga desde hace 40 años. Nos conocimos en el mercado de San Juan cuando ambas éramos jóvenes madres buscando las mejores telas. Ella enviudó antes que yo y siempre fue mi consejera, mi hermana de vida. Lupe, si intuyes que algo anda mal, es porque algo anda mal, me dijo con esa voz ronca de fumadora arrepentida. ¿Qué vas a hacer?
No lo sé todavía, mentí, porque ya lo sabía. Ya estaba gestándose un plan en mi cabeza. Uno peligroso, uno que me daba miedo, pero uno necesario. Los siguientes días observé a Sebastián como un halcón. Empecé a anotar sus horarios, sus llamadas, sus mentiras. Pequeñas cosas que antes ignoraba ahora se volvían evidencia, como cuando dijo que tenía junta a las 8 de la noche un martes. ¿Qué abogado tiene juntas a esa hora? O cuando Valeria publicó en redes sociales una foto en un restaurante caro el mismo día que supuestamente estaba enferma en cama. Las piezas empezaban a acomodarse y la imagen que formaban me aterraba. Pero necesitaba pruebas, pruebas reales. No solo intuiciones de madre paranoica, como seguramente me llamarían si los enfrentaba sin evidencia sólida. Fue entonces cuando se me ocurrió la idea. Una idea loca, arriesgada, pero efectiva. Iba a fingir un viaje. Iba a instalar cámaras en la oficina y descubriría qué demonios estaba pasando en mi propia casa con mi propio hijo. Porque si algo tengo claro después de 67 años en este mundo, es que la verdad siempre sale a la luz. Siempre. Y yo iba a asegurarme de que saliera antes de que fuera demasiado tarde. Antes de que me quitaran todo lo que construí con estas manos arrugadas que ahora temblaban de rabia y miedo. Planear una trampa para tu propio hijo es como tragarte vidrios. Cada decisión duele. Cada paso te hace cuestionar si de verdad estás haciendo lo correcto o si te estás volviendo una vieja desconfiada y amargada. Pero yo no era ninguna de esas cosas. Era una madre protegiendo lo que le pertenecía. Y si tenía que convertirme en detective para descubrir la verdad, pues lo haría. El lunes por la mañana llamé a Sebastián. Forcé mi voz a sonar animada, despreocupada. «Mijo, ¿sabes qué? Tu tía Remedios me invitó a pasar unos días en Querétaro. Dice que hace meses no nos vemos y pues... ya sabes cómo es ella de insistente». Hubo una pausa. Una pausa de apenas 2 segundos que me dijo todo. «Ah, qué bien, mamá. ¿Cuándo te vas?» «Mañana mismo». Ya sabes, a mi edad, uno no sabe cuándo será la última vez que vea a los hermanos. Otra pausa. «¿Cuántos días te quedarás?» Ahí estaba. La pregunta que confirmaba mis sospechas. No me preguntó si necesitaba algo. No se ofreció a llevarme a la terminal. Solo quería saber cuánto tiempo estaría fuera. 4 o 5 días, tal vez una semana si me siento cómoda. «Perfecto, mamá. Que te la pases bien. Salúdame a tía Reme». Colgó rápido. Demasiado rápido. Me quedé mirando el teléfono con el corazón estrujado. Mi hijo acababa de alegrarse de que su madre se fuera de la ciudad. ¿En qué momento llegamos a esto? Pero no había tiempo para sentimentalismos. Tenía trabajo que hacer. Esa misma tarde fui a una tienda de electrónicos en la colonia Roma. El muchacho del mostrador, un chico delgado con lentes gruesos y playera de videojuegos, me miró con escepticismo cuando le expliqué lo que necesitaba. «Señora, ¿está segura de que quiere cámaras con transmisión en vivo?» «Completamente segura, y que tengan buena resolución. Quiero ver y escuchar todo perfectamente». Me vendió 2 cámaras pequeñas, casi invisibles, con audio de alta calidad y conexión directa a mi celular. Me costaron 8,400 pesos. Dolió gastar ese dinero, pero la verdad no tiene precio. «¿Necesita que alguien se las instale?», preguntó el chico. «No, yo me encargo». Esa noche, con el corazón golpeándome el pecho, fui al departamento donde está la oficina de Sebastián. Usé mi llave. Entré como ladrona en mi propia propiedad. ¡Qué ironía más amarga! La primera cámara la coloqué dentro de un portarretratos que tiene una foto de Sebastián recibiendo su título universitario. Ese día lloré de orgullo. Ahora colocaba una cámara detrás de ese recuerdo para espiarlo. La vida da vueltas crueles. La segunda la escondí en una planta artificial que Valeria había puesto en un estante alto. Nunca le gustaron las plantas de verdad porque dan trabajo. Debí saberlo desde entonces que esa mujer no estaba hecha para cuidar nada ni a nadie. Probé las cámaras con mi celular. Perfecto.
Ángulo completo del escritorio. Audio nítido. Si algo pasaba ahí, yo lo vería y lo escucharía todo. Antes de irme, me quedé parada en medio de esa oficina. Los libros de derecho en los estantes. El diploma enmarcado. La lámpara de escritorio que yo misma le regalé cuando abrió su despacho. Todo construido con mi esfuerzo, mi amor, mi sacrificio. Por favor, Sebastián, susurré al vacío. Por favor, que yo esté equivocada. Pero en el fondo sabía que no lo estaba. Al día siguiente me levanté temprano, empaqué una maleta pequeña como si de verdad fuera a viajar y llamé a Estela. Ya está hecho. Ahora necesito un lugar donde quedarme sin que nadie sepa. Ven a mi casa. Tienes tu cuarto, ya lo sabes. No, si Sebastián llega a buscarme o preguntar, dirías la verdad. Te conozco. Necesito un hotel discreto. Reservé una habitación en un hotel pequeño en la Condesa. Nada lujoso. Una cama dura, una ventana con vista a un edificio gris y una conexión de internet potente. Era todo lo que necesitaba. Le marqué a Roberto, el conserje del edificio donde vivo. Es un hombre de unos 50 años, padre de familia, honesto. Llevamos 13 años conviviendo. Confío en él más que en muchos de mi propia sangre, aparentemente. Don Roberto, necesito pedirle un favor muy grande. Le expliqué la situación, no todo, solo lo necesario. Que sospechaba de movimientos extraños en la oficina de mi hijo, que había instalado cámaras, que estaría vigilando desde lejos. Si ve que entran personas desconocidas a horarios raros o si pasa algo que le parezca sospechoso, llámeme de inmediato, a la hora que sea. Roberto me miró con esos ojos sabios de quien ha visto mucho en la vida. Señora Guadalupe, usted ha sido siempre buena conmigo y con mi familia. Cuando mi niño estuvo enfermo, usted nos ayudó sin que se lo pidiéramos. Yo me encargo. Estaré atento. Me fui al hotel con un nudo en la garganta. Avisé por mensaje a Sebastián que ya iba en el autobús. Él respondió con un emoji de corazón. Un emoji. Ni siquiera palabras. Los primeros 2 días no pasó nada fuera de lo común. Sebastián entraba a la oficina por las mañanas, trabajaba, se iba por las tardes. Yo observaba las grabaciones en mi celular como una obsesa, pausando cada detalle, buscando señales. Estela pasaba a verme. Me traía comida casada porque yo apenas probaba bocado. Lupe, ¿y si no encuentras nada? ¿Y si todo está en tu cabeza? Entonces seré la vieja loca más feliz del mundo, respondí. Pero el miércoles por la tarde, algo cambió. Vi a Sebastián entrar a la oficina a las 4. Se veía nervioso. Revisaba su celular cada 2 minutos. A las 5:30 salió y no regresó. Las horas pasaron. 6, 6:30, 7 menos cuarto. Entonces mi celular vibró. Era Roberto. Señora Guadalupe. Su voz sonaba tensa, urgente. Acaba de entrar una mujer rubia a la oficina. No es la esposa de su hijo. Y entró con un hombre de traje que no conozco. Llevan portafolios y... Hizo una pausa. Su nuera Valeria acaba de llegar también. Se me cortó la respiración. ¿Está seguro? Completamente. ¿Qué hago? Nada. No haga nada. Solo... Gracias, don Roberto. Colgué con las manos temblando. Abrí la aplicación de las cámaras en mi celular. Y entonces lo vi. Lo que apareció en la pantalla casi me hizo caer de la silla. Valeria estaba sentada en mi escritorio, en la silla de cuero que compré con mi primer gran ganancia del taller. Tenía una copa de vino en la mano, como si estuviera en su propia sala celebrando algo. Frente a ella, un hombre de unos 40 y tantos años, traje gris caro, cabello engominado hacia atrás. Tenía esa sonrisa de tiburón que reconoces inmediatamente. La sonrisa de alguien que se gana la vida aprovechándose de los demás. Y junto a ellos, una mujer rubia con carpetas bajo el brazo. No la conocía. Nunca la había visto en mi vida. Subí el volumen de mi celular al máximo. Mis manos sudaban tanto que casi se me resbala el aparato.
Entonces estamos claros, ¿verdad?, dijo el hombre con voz grave, autoritaria. La evaluación psiquiátrica está programada para la próxima semana. El doctor Sepúlveda ya tiene las indicaciones. Diagnosticará deterioro cognitivo avanzado. Valeria soltó una risa fría que me atravesó como cuchillo. ¿Y si la vieja se niega a ir? No se va a negar. Tú le dices que es un chequeo de rutina. A su edad se los creen todos. Son como niños. La rubia habló por primera vez. Voz nasal, fastidiada. ¿Cuánto vale la propiedad completa? El hombre revisó unos papeles. El departamento de Polanco donde ella vive, 8.5 millones de pesos. Este departamento donde estamos, 6.2 millones. Tiene 2 locales comerciales en renta en la Nápoles que generan 38,000 pesos mensuales y una cuenta de inversión en el banco con aproximadamente 2.1 millones. Hizo una pausa. En total, estamos hablando de un patrimonio cercano a los 17 millones de pesos. Se me fue el aire de los pulmones. 17 millones. El resultado de 35 años trabajando de sol a sol, de coser hasta que los dedos me sangraban, de ahorrar cada peso, de invertir con inteligencia, de levantarme a las 5 de la mañana durante décadas. Y estos miserables lo decían como si fuera dinero encontrado en la calle. Valeria se recargó en la silla, con una sonrisa de satisfacción. Una vez que tengamos la declaración de incapacidad, ¿cuánto tiempo tomará transferir todo? 2 meses máximo, respondió el hombre. Sebastián firma como tutor legal. Ustedes tramitan una escritura de compraventa simulada ante el notario que yo les voy a recomendar. Y listo. La señora ni se va a enterar hasta que esté internada. ¿Internada? La palabra me golpeó como bofetada. ¿Y si hace escándalo?, preguntó la rubia. El tipo rió con suficiencia. ¿Quién le va a creer a una anciana diagnosticada con demencia senil? Además, el asilo que tengo contemplado es discreto. Caro, pero discreto. Con los 2.1 millones de su cuenta de inversión alcanza para tenerla ahí unos 3 años. Para entonces ya habremos liquidado las propiedades y estaremos tranquilos. Valeria levantó su copa. Por mi querida suegra, que tanto nos ha dado y tanto más nos va a dar. Los 3 brindaron. Brindaron con mi vino, en mi oficina. Planeando robarme todo y encerrarme como animal. Quise gritar, quise vomitar, quise atravesar la pantalla del celular y arrancarles los ojos. Pero me quedé paralizada, mirando esa escena infernal con lágrimas silenciosas, rodando por mis mejillas. Entonces escuché que se abría la puerta de la oficina. Entró Sebastián. Mi corazón dio un salto. Ahora, pensé, ahora mi hijo va a defender a su madre, va a echar a estos ladrones, va a... Pero Sebastián cerró la puerta detrás de él con calma. Se aflojó la corbata y se sentó en el sofá lateral como si nada. ¿Ya terminaron?, preguntó con voz cansada. Valeria se levantó y fue hacia él. Le acarició el cabello. Ya casi, mi amor. El licenciado Gamboa estaba repasando los últimos detalles. Bien, dijo Sebastián, y luego con un suspiro. Mientras menos sepa mi madre, mejor. No quiero que sufra innecesariamente. Algo se rompió dentro de mí en ese momento. No fue mi corazón. Eso ya estaba roto desde que vi la primera imagen. Fue algo más profundo, algo que no tiene nombre, la confianza absoluta, la fe ciega, el amor que una madre tiene por el hijo que cargó 9 meses, que amamantó, que cuidó en cada enfermedad, que defendió de todos. Todo eso se hizo polvo. Valeria volvió a sentarse. ¿Ella sospecha algo? Sebastián negó con la cabeza. Nada. De hecho, está feliz en Querétaro con mi tía. Me mandó mensaje diciendo que tal vez se quede toda la semana. Se rieron. Los 4 se rieron. Y yo seguía ahí, en esa habitación de hotel barata, con el celular temblando en mis manos, viendo cómo mi hijo, planeaba mi destrucción. El licenciado Gamboa sacó un folder. Necesito que firmemos el contrato de mis honorarios.
Son 450,000 pesos. 150,000 ahora, el resto cuando se concrete la transferencia de propiedades. Valeria no dudó ni un segundo. Perfecto. Sebastián, saca el cheque. Mi hijo obedeció como perrito faldero. Sacó su chequera y firmó. 450,000 pesos. Por arruinarme la vida. La reunión continuó otros 20 minutos. Revisaron fechas, estrategias, contactos. La rubia resultó ser una trabajadora social corrupta que falsificaría reportes de visitas domiciliarias inventando que yo vivía en condiciones deplorables. Cada palabra era un clavo más en mi ataúd. Cuando finalmente se fueron, Valeria y Sebastián se quedaron solos en la oficina. Ella se acercó a él y lo besó. Un beso largo, asqueroso. Cuando tengamos todo el dinero, nos vamos a vivir a Cancún. Compramos esa casa frente al mar que vimos, y tu madre, bueno, que se pudra en donde sea que la metan. Sebastián no dijo nada. No la contradijo, no me defendió. No mostró ni una pizca de remordimiento. Solo la abrazó. Y ahí, en ese abrazo traicionero, entendí que había perdido a mi hijo hace mucho tiempo. Probablemente desde el día que esa víbora entró en su vida y le llenó la cabeza de ambición y maldad. Apagué la pantalla del celular. Ya no podía ver más. Me dejé caer en la cama. Y entonces, sí, lloré. Lloré como no había llorado desde el día que enterré a Ernesto. Lloré por el niño que abracé la primera vez. Por el muchacho que me regalaba flores con su primer sueldo. Por el hombre que juró que siempre me cuidaría. Lloré por la madre que fui. Y por la tonta que seguía siendo. Pero después de llorar por 3 horas, algo cambió. Me sequé las lágrimas. Me lavé la cara. Me miré al espejo. Y esa mujer de 67 años con ojeras profundas y cabello canoso me devolvió una mirada que no había visto en años, una mirada de guerra. Se equivocaron, le dije a mi reflejo. Se equivocaron conmigo. Porque si algo aprendí de mis años de viudez y lucha es que una mujer que construyó un imperio desde cero no se deja destruir sin pelear. Y yo apenas estaba empezando. No dormí esa noche. Ni la siguiente, ni la que siguió. Me quedé en ese cuarto de hotel, revisando las grabaciones una y otra vez. Cada palabra, cada gesto, cada maldita sonrisa de complicidad entre esos buitres. Tomé notas, nombres, fechas, montos, todo lo que mencionaron. Licenciado Mauricio Gamboa. Lo busqué en internet. Tenía un despacho en Santa Fe, especializado en derecho patrimonial y sucesiones. En la foto de su página web aparecía con esa misma sonrisa de tiburón. Los comentarios online eran contradictorios. Algunos clientes satisfechos, otros acusándolo de prácticas turbias. Un patrón claro: el hombre no tenía escrúpulos. La rubia era Carolina Mendizábal, trabajadora social con cédula profesional, pero con un historial dudoso. Encontré una nota periodística de hace 2 años donde la habían investigado por falsificar documentos en un caso de herencia. Nunca le comprobaron nada, pero la sombra estaba ahí. Y el doctor Sepúlveda. Ese fue más difícil de rastrear. Había 3 psiquiatras con ese apellido en la Ciudad de México. Pero solo uno tenía clínica privada en Polanco y ofrecía evaluaciones discretas para adultos mayores. Todos los días veía las grabaciones. Sebastián iba y venía de la oficina. A veces solo, a veces con Valeria. Revisaban papeles, hacían llamadas, planeaban mi funeral en vida. Una tarde, 6 días después de iniciar mi viaje, capturé algo que me heló hasta los huesos. Valeria entró sola a la oficina. Se veía nerviosa. Empezó a buscar entre los cajones del escritorio con desesperación. Sacó carpetas, documentos, revolvió todo. Hablaba sola. O más bien, hablaba por teléfono con audífonos inalámbricos. No, amor, no los encuentro. Sí, estoy segura de que tiene que haber un testamento aquí. ¿Qué? No, Sebastián no sabe que estoy buscando. Él cree que todo va a salir perfecto con lo del doctor. ¿Amor? ¿Le estaba diciendo amor a alguien que no era mi hijo?
Subí más el volumen. Me acerqué tanto a la pantalla que mi nariz casi la tocaba. Pues claro que lo amo, pero esto es dinero, Rodrigo. 17 millones. Con eso, tú y yo podemos irnos a donde sea. No, él no va a sospechar nada. Es un idiota útil que firma donde yo le digo... Se me revolvió el estómago. Mi nuera no solo estaba robándome, estaba engañando a mi hijo y usándolo como herramienta para su plan. Seguí escuchando. Una vez que tengamos el dinero, me divorcio. Invento que me maltrató o algo así. De todas formas, después de internar a la vieja, él va a quedar con tanta culpa que ni va a pelear. Y tú y yo nos largamos a Madrid como planeamos. Madrid, Rodrigo, una vida entera diseñada sobre las ruinas de la mía. Valeria finalmente encontró lo que buscaba, una carpeta verde que yo guardaba con mis documentos importantes. La abrió, leyó y sonrió. Lo tengo, el testamento. Está todo a nombre de Sebastián, tal como pensábamos. Perfecto. Eso hace todo más fácil. Tomó fotos de cada página con su celular. Después guardó todo exactamente como estaba y se fue. Me quedé mirando la pantalla en blanco con un hueco en el pecho. Mi hijo no era el cerebro de esto. Era una víctima más, un títere manipulado por una mujer que nunca lo amó, que solo vio en él un camino hacia mi dinero. Pero eso no lo absolvía, porque él había elegido creerle a ella sobre confiar en mí. Había elegido firmar documentos, contratar a ese abogado corrupto, planear mi encierro. Víctima o no, había traicionado a su madre. Llamé a Estela. Necesitaba hablar con alguien antes de volverme loca. Lupe, ven a mi casa. Ya, no puedes seguir encerrada ahí. Fui. Manejé mi viejo Tsuru del 2008 que tengo desde que Sebastián entró a la universidad. Ese coche me ha llevado a todos lados. Nunca quise cambiarlo. Sebastián siempre me decía que me comprara algo mejor, algo más digno para alguien de mi posición económica. Ahora entendía por qué. No era por mi comodidad. Era porque le daba vergüenza que su madre anduviera en un coche de hace 17 años. Llegué a casa de Estela pasadas las 9 de la noche. Ella me abrió la puerta y de inmediato me abrazó. Ahí, en los brazos de mi amiga de 40 años, me permití desmoronarme un poco. Ya lo sé todo, le dije. Es peor de lo que imaginaba. Le conté cada detalle mientras tomábamos café de olla en su cocina. Ella escuchaba en silencio, con la cara cada vez más pálida. Ese hijo de la chingada, murmuró cuando terminé. Estela nunca dice groserías. Que las dijera ahora me hizo sentir validada en mi rabia. ¿Y ahora qué vas a hacer? Pelear, dije con una firmeza que no sabía que aún tenía. Voy a pelear con todo. Necesitas un abogado, uno bueno. Ya lo sé, pero tiene que ser alguien que no conozca a Sebastián, alguien que no esté en su círculo. Estela se quedó pensando, luego chasqueó los dedos. Arnulfo Cisneros. ¿Quién? El hijo de doña Matilde, mi vecina de hace años. Es abogado, especializado en fraude patrimonial y derecho familiar. Bueno, honesto, y sobre todo, no tiene ninguna relación con el mundo jurídico de tu hijo. Al día siguiente en la mañana, estaba yo sentada en el despacho de don Arnulfo. Un hombre de unos 50 años, calvo, con lentes gruesos y una sonrisa amable que inspiraba confianza inmediata. Le mostré todo. Los videos, las grabaciones de audio, los nombres, las fechas. Él revisaba cada archivo con atención profesional, tomando notas en una libreta de pasta dura. Cuando terminó, se quitó los lentes y me miró directamente a los ojos. Señora Guadalupe, lo que tiene aquí es oro puro en términos legales. Evidencia clara de conspiración para cometer fraude, falsificación de documentos y, lo que es más grave, un intento de despojo patrimonial mediante declaración falsa de incapacidad. Hizo una pausa. Estas personas pueden ir a la cárcel. Se me hizo un nudo en la garganta. ¿Incluido mi hijo? Don Arnulfo suspiró. Su hijo firmó cheques, participó en reuniones de planeación y, según lo que me muestra, estaba consciente del plan general. Sí, él también está implicado.
Aunque, dudó, parece más un cómplice menor que el cerebro de la operación. Es un idiota manipulado, dije con amargura, pero es un idiota que me iba a encerrar en un asilo. Exacto. Y eso no se puede perdonar solo porque lo engañaron. Don Arnulfo se recargó en su silla. Ahora usted tiene dos caminos. 1. Denunciamos todo inmediatamente ante el Ministerio Público. Hay elementos suficientes para que giren órdenes de aprehensión. Su hijo, su nuera y los cómplices serían arrestados en cuestión de días. ¿Y el otro camino? El otro es más estratégico. Dejamos que sigan adelante con su plan. Hasta cierto punto, los vigilamos, recopilamos más evidencia, y cuando estén a punto de concretar el fraude, ahí los detenemos. Con las manos en la masa, como dicen, la condena sería mucho más severa. Me quedé callada, procesando. ¿Qué me recomienda usted? Don Arnulfo se inclinó hacia adelante. Depende de qué quiere lograr, señora. ¿Justicia legal o justicia poética? Esa pregunta me resonó por dentro. Justicia legal era fría, rápida, burocrática. Justicia poética era otra cosa. Era mirarlos a los ojos. Era dejar que sintieran que ganaron para luego arrebatárselo todo. Era enseñarles una lección que nunca olvidarían. Poética, dije finalmente. Quiero que sientan lo mismo que yo sentí cuando los vi planeando mi destrucción. Don Arnulfo sonrió. No una sonrisa alegre, una sonrisa de guerrero antes de la batalla. Entonces vamos a necesitar paciencia, y va a doler, porque va a tener que actuar frente a ellos como si no supiera nada. Puedo hacerlo. ¿Está segura? Va a tener que abrazar a su hijo sabiendo lo que planea. Va a tener que sonreírle a su nuera. Va a tener que fingir que es la anciana frágil que ellos creen que es. Me levanté de la silla. A mis 67 años, con artritis en las rodillas y canas en la cabeza, me sentí más fuerte que nunca. Don Arnulfo, yo cosí vestidos durante 30 años. Sonreí a clientas insoportables. Trabajé enferma, enterré a mi esposo y seguí adelante sola. Crié a un hijo siendo viuda. Construí un patrimonio de 17 millones desde cero. Lo miré fijamente. Puedo fingir lo que sea necesario. Él asintió con respeto. Entonces empecemos. Regresar a casa fue como entrar a un cementerio. Todo se veía igual, pero nada se sentía igual. Las paredes color marfil que pinté hace 3 años, el sofá de terciopelo café donde Ernesto y yo soñábamos con el futuro, la mesa de comedor donde celebramos cada cumpleaños de Sebastián, todo contaminado ahora con el veneno de la traición. Llegué un domingo por la tarde, como habíamos planeado con don Arnulfo. Tenía que parecer natural. Una anciana cansada regresando de visitar a su hermana. Sebastián llegó media hora después de que le avisé. Tocó el timbre aunque tiene llaves. Eso me dolió. Como si ya no fuera su casa. Como si yo fuera una extraña a quien había que tocar la puerta. Le abrí con una sonrisa que me costó cada músculo de la cara. «Mijo, qué gusto verte». Me abrazó. Y yo tuve que abrazarlo de vuelta. Tuve que inhalar el aroma de su loción cara, sentir sus brazos alrededor de mí y fingir que no sabía que esos mismos brazos habían firmado mi sentencia. «¿Cómo te fue, mamá? ¿Cómo está tía Reme?» «Bien, bien. Ya sabes cómo es ella, platicando sin parar». Mentira sobre mentira. No había ido a Querétaro. Remedios ni siquiera sabía de este teatro macabro. Sebastián se sentó en la sala. Yo le serví agua de Jamaica que siempre le ha gustado. Actuamos como madre e hijo normal. Como si no existiera un abogado corrupto esperando 450,000 pesos por destruirme. «Mamá, ¿te has sentido bien? No sé, últimamente te veo cansada». Ahí estaba, el anzuelo, el principio de la trampa. Don Arnulfo me había advertido que empezarían a sembrar la idea de que yo estaba enferma, confundida, senil. Pues sí, mi hijo. A veces me siento un poco olvidadiza. El otro día no recordaba dónde había puesto mis lentes. Los traía puestos. Mentira.
Yo tengo memoria de elefante. Pero él necesitaba escuchar eso. Vi cómo sus ojos se iluminaron apenas, un brillo casi imperceptible, la confirmación de que su plan iba por buen camino. Deberías ir al doctor, mamá, hacerte unos estudios. Ay, no. Ya sabes que no me gustan los doctores. Pero es importante. Por favor, por mí, por ti. Todo era por él, nunca por mí. Bueno, si tú lo dices, de hecho conozco un doctor excelente, el doctor Sepúlveda. Hace evaluaciones geriátricas muy completas. Ahí estaba el nombre. El psiquiatra corrupto que me diagnosticaría demente. ¿Geriátricas? Fingí ofenderme. No estoy tan vieja. Sebastián rió. Una risa falsa, hueca. Es solo un chequeo, mamá, para prevenir. Está bien. Después hablamos de eso. Cambié de tema. Le pregunté por su trabajo, por Valeria. Cada respuesta era una mentira envuelta en otra mentira. Se quedó apenas 40 minutos. Tenía cosas que hacer. Siempre tenía cosas que hacer cuando se trataba de su madre. Cuando se fue, me desplomé en el sofá. Las piernas me temblaban. Actuar frente a él había sido más difícil de lo que imaginé. Agarré el relicario de plata que siempre cargo al cuello. Dentro está la foto de Ernesto y mía el día de nuestra boda. Éramos tan jóvenes, tan llenos de sueños. Perdóname, mi amor, le susurré a la foto. Perdóname por no haber criado mejor a nuestro hijo. Los siguientes días fueron una tortura calculada. Valeria empezó a visitarme, algo que nunca hacía. Llegaba con cara de preocupación falsa y palabras envenenadas disfrazadas de cariño. Suegra, Sebastián me contó que has estado olvidadiza. ¿Cómo te sientes? Bien, hija. Solo son cosas de la edad. Odiaba llamarla hija, pero tenía que hacerlo. Ella se sentaba en mi sala, tomaba mi café y estudiaba cada uno de mis movimientos como científico observando un experimento. Una tarde, mientras yo fingía buscar mis llaves que había perdido, las tenía en la bolsa, la vi tomar fotos discretas de la casa con su celular. Seguramente para mostrárselas a la trabajadora social corrupta como evidencia de que vivía en el desorden. Pero mi casa estaba impecable, como siempre. 2 semanas después del regreso de Querétaro, Sebastián volvió con el tema del doctor. Mamá, ya te conseguí cita con el doctor Sepúlveda. Es este viernes a las 11. ¿Este viernes? Pero tengo... No tienes nada, mamá, y es importante, por favor. La forma en que dijo, por favor, sonaba más a orden. Está bien. Don Arnulfo me había preparado para esto. Iría a la cita. Dejaría que el doctor fraudulento hiciera su teatrito. Pero yo llevaría mi propia sorpresa. El viernes llegó. Sebastián pasó por mí. Me llevó a una clínica privada en Polanco. Todo elegante, moderno, impersonal. El doctor Sepúlveda era un hombre de unos 60 años, pelo gris perfectamente peinado, bata blanca impoluta. Me recibió con sonrisa profesional. Señora Guadalupe, mucho gusto. Pase, por favor. Sebastián intentó entrar conmigo. Prefiero que sea a solas, por protocolo, dijo el doctor. Mi hijo se quedó en la sala de espera. Una vez solos, el doctor Sepúlveda cambió completamente. La sonrisa se volvió mecánica. Vamos a hacer unas pruebas sencillas, señora. Solo conteste con tranquilidad. Me hizo preguntas tontas. ¿Qué día es hoy? ¿En qué año estamos? ¿Quién es el presidente? Yo respondí todo perfectamente. Vi la frustración en su cara. Entonces empezó con preguntas capciosas. ¿Recuerda qué desayunó? ¿Sabe cómo llegó aquí? ¿Reconoce a las personas que la cuidan? Nadie me cuida, doctor. Vivo sola y me valgo perfectamente. Él anotaba cosas en su libreta, cosas que yo no podía ver. Después me pidió que dibujara un reloj. Lo hice perfecto. Me pidió que repitiera una lista de palabras. Las repetí todas. Me pidió que restara de 7 en 7 desde 100. Lo hice sin equivocarme. Cada prueba que pasaba era una piedra en su zapato. Finalmente suspiró. Señora, ¿usted maneja sus propias finanzas? Sí.
¿Toma decisiones importantes sola? Siempre. ¿Su hijo la ayuda con algo? Mi hijo tiene su vida. Yo tengo la mía. Vi cómo apretaba la mandíbula. Yo no estaba siguiendo el guión que le habían pagado para escribir. Bien, señora Guadalupe, voy a enviarle los resultados a su hijo en unos días. ¿A mi hijo? ¿No a mí? Bueno, él fue quien solicitó la evaluación. Pero yo soy la paciente. Silencio incómodo. Tiene razón. Se los enviaré a ambos. Mentira. Sabía que me enviaría un diagnóstico falso de deterioro cognitivo avanzado. Salí del consultorio. Sebastián se levantó inmediatamente. ¿Cómo te fue? Bien. El doctor es muy amable. Mentira por mentira. Todos mentíamos. Esta familia se había convertido en un nido de víboras. En el camino de regreso, Sebastián iba callado. Yo sabía qué estaba pensando. Estaba calculando cuánto tiempo faltaba para que llegara el diagnóstico falso y pudieran dar el siguiente paso. Cuando llegamos a mi casa, antes de bajarme, me tomó de la mano. Mamá, sabes que te quiero, ¿verdad? Me quedé mirando esos ojos que ayudé a abrir por primera vez hace 38 años. Esos ojos que me miraron con amor infinito cuando era bebé. Que me buscaban cuando tenía pesadillas. Que lloraron en mi hombro cuando perdió su primer amor. ¿En qué momento esos ojos aprendieron a mentir? Lo sé, mi hijo. Pero ya no lo sabía. Ya no sabía nada de este hombre que llevaba el apellido de mi esposo muerto y actuaba como un extraño. Me bajé del coche. Entré a mi casa. Cerré la puerta. Y ahí, recargada contra la madera fría, finalmente dejé salir el sollozo que había estado conteniendo. Lloré por el hijo que perdí. Por la familia que nunca existió realmente. Por los años que desperdicié creyendo que el amor era suficiente. Pero cuando se me acabaron las lágrimas, me sequé la cara, me serví un vaso con agua y llamé a don Arnulfo. Ya fui con el doctor Sepúlveda. ¿Y? Hice todas las pruebas perfectamente. Él se veía frustrado. Bien, eso significa que van a tener que falsificar el diagnóstico más obviamente. Mejor evidencia para nosotros. ¿Cuánto tiempo más tengo que fingir? Paciencia, señora Guadalupe. Los estamos acorralando. Pero necesitamos que den el siguiente paso, que intenten hacer la transferencia. Ahí los atraparemos. Colgué el teléfono. Paciencia, esa palabra otra vez. Pero mi paciencia se estaba agotando junto con mi corazón. El diagnóstico llegó una semana después, por correo certificado. Un sobre manila grueso con el membrete de la clínica. Lo abrí con manos temblorosas, aunque ya sabía lo que diría. Deterioro cognitivo moderado a severo. Se recomienda supervisión permanente. Incapacidad para tomar decisiones financieras o legales de manera autónoma. Sugerencia de tutela familiar inmediata. Cada palabra era una mentira. Una mentira pagada con 450,000 pesos. Le tomé foto al documento y se lo envié a don Arnulfo. Su respuesta fue inmediata. Perfecto. Es evidencia clarísima de falsificación. Guarde el original en lugar seguro. Guardé el sobre en una caja fuerte que tengo escondida detrás de un cuadro en mi recámara. Nadie sabe de esa caja, ni siquiera Sebastián. Ahí dentro están todos mis documentos importantes, escrituras, testamento, pólizas de seguro, y ahora las pruebas de la traición de mi hijo. 2 días después, Sebastián llegó con Valeria. Era sábado por la tarde. Yo estaba preparando pozole, como hacía cada sábado desde que Sebastián era niño. Una tradición que antes nos unía. Ahora era solo teatro. Mamá, necesitamos hablar. El tono era serio, ensayado. ¿Pasa algo malo? Valeria se sentó en el sofá como dueña y señora. Sebastián permaneció de pie, nervioso. Llegó tu diagnóstico del doctor Sepúlveda. Ah, sí, yo también lo recibí. ¿Lo leíste? Claro, dice que estoy mal de la cabeza. Silencio incómodo. No es que estés mal, mamá, es que necesitas ayuda, apoyo. Estoy bien, Sebastián. Cocino, limpio, manejo, pago mis cuentas. ¿Qué más quieres?
Valeria intervino con esa voz melosa que usaba cuando quería manipular. Suegra, es por tu bien. A tu edad, estas cosas empeoran rápido. Necesitas que alguien te cuide. Nadie me va a cuidar. Yo me cuido sola. Mamá, no es negociable. La forma en que Sebastián dijo eso me heló la sangre. No es negociable, como si yo fuera una niña, como si mi opinión no importara. ¿Qué quieres decir con eso? Él sacó unos papeles de su portafolio. Hablé con un abogado. Voy a tramitar una tutela. Es un proceso legal donde yo me hago responsable de tus decisiones, de tus finanzas, de tu bienestar. ¿Me estás quitando mi libertad? Te estoy protegiendo. Me levanté de la silla. La rabia me quemaba por dentro, pero tenía que controlarla. Todavía no era el momento. No firmo nada. No necesitas firmar. Con el diagnóstico médico es suficiente. Valeria sonrió apenas, esa sonrisa de victoria que tanto ensayaba. Además, continuó Sebastián, hablé con la familia. Con tía Hortensia, con tío Evaristo, con tus primos. Les expliqué la situación. Todos están de acuerdo en que es lo mejor. Se me cortó la respiración. ¿Les dijiste a todos que estoy loca? No estás loca, mamá. Estás enferma. No estoy enferma. Ese doctor es un fraude. Sebastián y Valeria intercambiaron miradas. La mirada de, ya ves, está paranoica, tal como dijimos. Mamá, por favor, no hagas esto más difícil. Fuera de mi casa. ¿Qué? Que se vayan. Los dos. Ahora. Sebastián dio un paso hacia mí. ¡Mamá! ¡Fuera! Mi grito resonó en las paredes. Valeria se levantó inmediatamente, asustada. Sebastián se quedó ahí, mirándome como si yo fuera un animal salvaje. Vamos, le dijo Valeria jalándolo del brazo. Ya ves cómo se pone, está peor de lo que pensábamos. Se fueron, y yo me quedé sola entre las ollas de pozole que nadie iba a comer. Pero lo peor aún no había pasado. 3 días después, mi celular empezó a sonar sin parar. Tía Hortensia, tío Evaristo, mi prima Leonor, mi sobrina Patricia, todos preguntando, preocupados, confundidos. Sebastián les había dicho que yo estaba mal, que me negaba a recibir ayuda, que estaba en peligro. Tuve que explicarles a cada uno que estaba perfectamente bien, que era un malentendido, que Sebastián estaba exagerando. Algunos me creyeron, otros no. ¡Ay, Lupita! Pero es que él es tu hijo. ¿Por qué te mentiría? ¿Por qué? Por 17 millones de razones. El golpe final llegó el domingo siguiente. Sebastián organizó una reunión familiar en su casa. Me llamó para decirme que era importante que fuera, que necesitábamos resolver esto en familia. Don Arnulfo me dijo que fuera, que era parte del plan, que necesitaba ver hasta dónde eran capaces de llegar. Llegué a las 4 de la tarde. La casa de Sebastián en Las Lomas, una casa que compraron hace 2 años con dinero que yo les presté y nunca me devolvieron. 200,000 pesos que di de buena voluntad para el enganche. Cuando entré, estaban todos. Tía Hortensia, tío Evaristo con su esposa Carmela, mi prima Leonor y su esposo, mi sobrina Patricia. Incluso estaba ahí el padre Julián, el sacerdote de la parroquia donde bauticé a Sebastián. Me sentí como en un juicio. Sebastián me señaló un sillón individual en el centro, como si fuera la acusada. Gracias por venir, mamá. Siéntate, por favor. Me senté. Todos me miraban con mezcla de lástima y preocupación. Valeria estaba en la cocina, preparando café. La anfitriona perfecta. Sebastián se puso de pie frente a todos. Los reuní porque necesito su apoyo. Mamá está enferma, tiene deterioro cognitivo, pero se niega a aceptarlo. Tía Hortensia, la hermana mayor de mi difunto esposo, habló con voz temblorosa. Lupita, mi amor, ¿es cierto? ¿Estás enferma? No, Tencha, estoy perfectamente bien. Sebastián sacó el diagnóstico del doctor Sepúlveda y lo pasó alrededor como evidencia en un tribunal. Todos lo leyeron.
Todos sacudieron la cabeza con tristeza. Guadalupe, intervino el padre Julián con esa voz pastoral que usaba para los sermones. A veces las enfermedades de la mente nos impiden ver nuestra propia condición. No es tu culpa, pero debes aceptar ayuda. Padre, con todo respeto, no estoy enferma. Ese diagnóstico es falso. ¿Ves?, dijo Sebastián levantando las manos. Cree que es una conspiración. Todos me miraron con más lástima. No es conspiración, es la verdad. Leonor se acercó y tomó mi mano. Prima, sé que es difícil aceptarlo. Cuando mi mamá tuvo Alzheimer también se negaba. No tengo Alzheimer, no tengo nada. Sebastián continuó con su discurso preparado. Por eso necesito tramitar la tutela, para protegerla, para que no tome decisiones de las que después se arrepienta. Tío Evaristo asintió. Es lo correcto, Sebastián. Eres buen hijo. Buen hijo. Esas palabras me perforaron como balas. Valeria salió de la cocina con una bandeja de café y galletas. Servía a todos con sonrisa dulce. La nuera preocupada. La esposa solidaria. Yo quería gritarles a todos que eran unos idiotas, que les estaban mintiendo, que esto era un robo orquestado, pero si lo hacía, confirmaría lo que Sebastián les había dicho, que estaba paranoica, delirante, loca. Así que me quedé callada, apretando los puños, sintiendo cómo me humillaban en público. Entonces están todos de acuerdo, dijo Sebastián. Mañana inicio el trámite legal. Todos asintieron. Incluso el padre Julián. Es por tu bien, Guadalupe, repitió Hortensia. Por mi bien. Todo era por mi bien. Me levanté del sillón. ¿A dónde vas, mamá? Me voy. No tengo nada más que hacer aquí. Pero acabamos de servir café. No quiero su café. No quiero su lástima. Y no quiero su traición. Caminé hacia la puerta. Nadie me detuvo. Todos me dejaron ir pensando que era una anciana confundida teniendo un berrinche. Subí a Mitsuru. Cerré la puerta. Y ahí, en el estacionamiento de la casa de mi hijo, con la tarde cayendo sobre la ciudad, me permití llorar de humillación. Me habían exhibido, me habían juzgado, me habían condenado sin escucharme. Y lo peor, lo habían hecho con la bendición de mi propia familia y de un sacerdote. Manejé de regreso a casa con lágrimas en los ojos. Casi choco 2 veces porque no veía bien. Cuando llegué, me encerré en mi recámara, apagué el celular y me acosté en la oscuridad. Esa noche no cené, no vi televisión, no hice nada, solo me quedé ahí, mirando el techo, sintiéndome como la mujer más sola del universo. Pero en algún momento de la madrugada, algo cambió dentro de mí. El dolor se transformó en algo más oscuro, más poderoso. Furia, furia pura, ardiente, implacable. Me levanté de la cama, prendí la luz, me miré al espejo, y esa mujer de 67 años con los ojos hinchados y el cabello revuelto ya no era la misma. Ya no era la madre sufrida, era la guerrera. Y la guerra apenas comenzaba. Lloré 3 días, 3 días completos, donde apenas salí de la cama, donde el teléfono sonaba y yo no contestaba, donde la comida se quedaba sin tocar en la cocina. Estela vino a tocar la puerta el 3er día. Usó la llave de emergencia que le di hace años. Me encontró sentada en el sillón de la sala, mirando al vacío, con el cabello sin peinar y la misma ropa del domingo. Lupe, por Dios santo. Se sentó junto a mí. No dijo nada más, solo me abrazó. Y yo me aferré a ella como náufrago a un salvavidas. Me humillaron, Estela, frente a todos. Me trataron como si estuviera loca. Lo sé, mi amor, lo sé. Y nadie me defendió, nadie. Ella me apartó para mirarme a los ojos. Entonces defiéndete tú, como lo has hecho toda la vida. Tenía razón. Yo había enterrado a mi esposo y seguía adelante. Había levantado un negocio de la nada. Había criado a un hijo sola. Había sobrevivido a cosas que matarían a otras personas.
¿Y ahora iba a dejarme destruir por un hijo malagradecido y su esposa víbora? No. Me levanté del sillón, me metí a bañar, me lavé el pelo, me puse ropa limpia y llamé a don Arnulfo. Necesito verlo hoy, ahora. 1 hora después estaba en su despacho. Esta vez no iba como víctima asustada. Iba como general planeando una batalla. Señora Guadalupe, ¿está bien? No, pero voy a estarlo. Cuénteme todo. ¿Qué sigue en su plan? Don Arnulfo abrió una carpeta gruesa. Mientras usted estaba procesando, yo estuve investigando. Y encontré cosas interesantes. Sacó varios documentos. Primero, Valeria Cortés Mendoza, su nuera, tiene antecedentes. Hace 7 años defraudó a su anterior pareja en Monterrey. Le sacó 300,000 pesos y desapareció. Él nunca la demandó porque le dio vergüenza. Sentí una satisfacción oscura recorrerme. ¿Cómo averiguó eso? Tengo contactos. El punto es que su nuera es estafadora profesional. Su hijo no es su primera víctima. Sacó más papeles. Segundo, encontré al tal Rodrigo Ibarra Soto, 35 años, instructor de gimnasio, y efectivamente es el amante de Valeria. Viven juntos en un departamento en la Narvarte que ella rentó hace 4 meses. Su hijo no tiene idea. ¿Viven juntos? Así es, ella le dice a Sebastián que va al gimnasio 3 veces por semana. En realidad, pasa esas noches con Rodrigo. Cada revelación era un clavo más en el ataúd de Valeria. Tercero, y esto es importante, Valeria tiene deudas. Muchas deudas. Tarjetas de crédito en rojo, préstamos personales sin pagar, debe aproximadamente 580,000 pesos. ¿Mi hijo lo sabe? No. Ella ha estado pagando los mínimos con el dinero que él le da para gastos de la casa. Don Arnulfo cerró la carpeta y me miró serio. Señora Guadalupe, esta mujer planea robarle todo, dejar a su hijo e irse a España con el amante. Su hijo es solo un medio para un fin. Algo se removió dentro de mí. Sí, Sebastián me había traicionado. Pero él también era víctima de esta mujer. O eso quería creer para no aceptar que mi hijo era igual de culpable. ¿Y el licenciado Gamboa? Ese es otro caso. Mauricio Gamboa tiene varios expedientes abiertos en el Colegio de Abogados por prácticas poco éticas. Nunca lo han sancionado porque es escurridizo. Pero esta vez lo tenemos. ¿Qué me recomienda hacer? Don Arnulfo se recargó en su escritorio. Ellos van a intentar que firme documentos de transferencia. Probablemente esta semana. Van a presionarla usando el diagnóstico falso y la preocupación familiar. Cuando llegue ese momento, usted firma. ¿Qué? Firma. Pero antes, usted y yo vamos a ir con un notario de verdad, uno que yo conozco, y vamos a hacer una declaración notarial de que usted está siendo coaccionada. Vamos a grabar su testimonio. Va a demostrar que está completamente lúcida. Y después, cuando firme los documentos falsos, tendremos prueba absoluta de fraude. ¿Y entonces? Entonces los arrestamos a todos, con evidencia irrefutable. ¿Mi hijo irá a la cárcel? Don Arnulfo no mentía. Probablemente, a menos que coopere contra los otros. Me quedé callada procesando eso. Mi hijo, en la cárcel. ¿Era eso lo que quería? Necesito pensarlo. Lo entiendo, pero no tenemos mucho tiempo. Ellos van a acelerar el proceso después de lo que pasó el domingo. Tenía razón. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad secreta. Fui con el notario, que don Arnulfo recomendó, don Jacinto Paredes, un hombre de 70 años con reputación impecable. Frente a él y 2 testigos, di mi testimonio completo. Narré todo. La conspiración, las grabaciones, el doctor corrupto, la reunión familiar humillante, me hicieron pruebas de capacidad mental, todas las pasé perfectamente. Señora Guadalupe, dijo don Jacinto después de 2 horas, usted está más lúcida que personas de la mitad de su edad. Esto va a quedar asentado legalmente. Si alguien intenta declarar lo contrario, esta acta notarial lo desmiente.
Me entregó copias certificadas. Las guardé en mi caja fuerte junto con las otras evidencias. También contraté a un investigador privado, un hombre discreto llamado Memo Valdés, que don Arnulfo conocía. Quiero fotos de Valeria con su amante, videos si es posible. Quiero evidencia irrefutable. Memo trabajó rápido. En 3 días tenía lo que necesitaba. Fotos de Valeria entrando al departamento de la Narvarte. Fotos de ella besándose con Rodrigo en la puerta. Video de ambos saliendo juntos, tomados de la mano, riendo. Cada imagen era una daga. Pero también investigué más a fondo las finanzas de Sebastián. Con ayuda de don Arnulfo, descubrimos algo inquietante. Mi hijo tenía problemas económicos. Su despacho no iba tan bien como él presumía. Tenía deudas con proveedores, 3 meses atrasados en la renta de su oficina principal. Y lo peor, había sacado un préstamo de 850,000 pesos hace 6 meses que estaba a punto de vencer. Por eso necesitaba mi dinero con tanta urgencia. No era solo por ambición, era por necesidad. Esa información me dio una perspectiva diferente. No justificaba nada, pero lo explicaba. Una noche, mientras revisaba todo el material recopilado, Estela vino a visitarme. ¿Cómo te sientes? Más fuerte, más clara. ¿Ya decidiste qué vas a hacer? Me quedé mirando las fotos esparcidas en mi mesa. Sebastián firmando el cheque para Gamboa, Valeria besando a Rodrigo, el diagnóstico falso, los documentos de deudas. Voy a darles suficiente cuerda para que se ahorquen solos. Estela sonrió con tristeza. Suena a que ya no hay vuelta atrás. No la hay. Dejé que me humillaran una vez. No va a haber segunda. El jueves por la tarde, como don Arnulfo había predicho, Sebastián me llamó. Mamá, necesitamos que vengas mañana a firmar unos documentos. ¿Qué documentos? De la tutela. Y unos papeles del banco, para proteger tu patrimonio. Para robar mi patrimonio, quiso decir. ¿Es necesario? Sí, mamá, es por tu bien. Ese por tu bien otra vez. Me daban náuseas. Está bien, ¿a qué hora? A las 11, en el despacho del licenciado Gamboa. Te mando la dirección. ¿Va a estar el notario? Sí, todo va a ser legal, te lo prometo. Promesas de un mentiroso. Colgué y llamé inmediatamente a don Arnulfo. Es mañana. Van a intentar que firme. Perfecto. Yo estaré cerca con las autoridades. Llevaré a un notario verdadero y a un oficial del Ministerio Público. En el momento que firme esos documentos fraudulentos, entramos. ¿Y si me arrepiento? ¿Se va a arrepentir? Me quedé callada. Pensé en los 38 años que dediqué a criar a Sebastián, las noches sin dormir cuando estaba enfermo, los sacrificios, el amor incondicional. Pensé en la reunión familiar donde me humillaron, en el diagnóstico falso, en la forma en que planeaban encerrarme. No, dije firmemente, no me voy a arrepentir. Entonces nos vemos mañana. ¿Y señora Guadalupe? Sí, va a doler. Incluso cuando gane, va a doler. Ya me duele, don Arnulfo, ya me duele. Esa noche no dormí. Me la pasé sentada en el sillón de terciopelo café, sosteniendo el relicario con la foto de Ernesto. Mi amor, le susurré, mañana voy a hacer algo que nunca imaginé. Voy a denunciar a nuestro hijo. Perdóname si es un error. Pero no puedo dejar que me destruyan. No después de todo lo que luchamos por construir. Sentí como si Ernesto me respondiera, no con palabras, sino con una sensación de paz. Él hubiera hecho lo mismo. Él nunca hubiera dejado que nadie, ni siquiera su hijo, me pisoteara. Amanecí con los ojos irritados, pero la mente clara. Me vestí con mi mejor ropa, un traje sastre café que me hice yo misma hace 2 años, aretes de perla, el relicario de plata, zapatos cómodos pero elegantes. Si iba a enfrentar a mis traidores, lo haría con dignidad. Antes de salir, me miré al espejo una última vez. Guadalupe Montoya, me dije en voz alta, hoy recuperas tu vida.
y salí de mi casa rumbo a la justicia. El despacho del licenciado Gamboa estaba en Santa Fe, en uno de esos edificios de vidrio donde todo brilla pero nada es real. Llegué 10 minutos antes de las 11. Don Arnulfo me había dicho que llegara puntual, que no diera señales de sospecha. En el estacionamiento revisé mi bolsa. Llevaba mi identificación, mis lentes y un pequeño rosario que fue de mi madre, no para rezar, para tener algo de ella conmigo en este momento. Subí al piso 12. Las puertas del elevador se abrieron a una recepción elegante. Piso de mármol, muebles modernos, una recepcionista joven con sonrisa de plástico. «Buenos días, vengo a ver al licenciado Gamboa». «¿Nombre?» «Guadalupe Montoya». Ella checó su computadora. «Sí, la están esperando». «Pase por favor, sala de juntas 2». Caminé por un pasillo largo. Mis zapatos resonaban contra el piso. Cada paso me acercaba más al momento decisivo. Abrí la puerta de la sala de juntas. Ahí estaban todos. Sebastián, de pie junto a la ventana. Valeria, sentada con cara de preocupación fingida. El licenciado Gamboa, con su sonrisa de tiburón, y un hombre mayor que no conocía, con portafolio de piel. «Mamá, qué bueno que llegaste». Sebastián se acercó a darme un beso en la mejilla. Tuve que hacer un esfuerzo sobrehumano para no apartarlo. «Siéntate, por favor», dijo Gamboa señalando una silla. Me senté. Todos se acomodaron alrededor de la mesa como buitres alrededor de un cadáver. «Señora Guadalupe», comenzó Gamboa con voz profesional, «el día de hoy vamos a formalizar la tutela de su hijo sobre su patrimonio. Es un trámite sencillo, solo necesitamos unas firmas». «¿Y quién es él?», pregunté señalando al hombre mayor. «Es el notario público 147, licenciado Fermín Ugalde. Él va a dar fe de que todo se hace conforme a derecho». «Notario falso, seguramente, o comprado». El tal Ugalde asintió con cara seria. Gamboa sacó una pila de documentos. «Primero, este es el documento de tutela. Establece que debido a su condición médica, su hijo Sebastián quedará como su tutor legal». Me pasó las hojas. Leí rápido. Ahí estaba todo. La declaración de incapacidad basada en el diagnóstico falso. La transferencia de poder de decisión. La autorización para que Sebastián moviera mi dinero. ¿Y si no quiero firmar? Silencio tenso. Sebastián habló con voz suave. «Mamá, ya hablamos de esto. Es por tu bien». «Además», intervino Valeria, «ya lo discutimos en familia. Todos están de acuerdo». Me quedé callada. Hice como que dudaba. «Señora Guadalupe», dijo Gamboa con falsa paciencia, «usted no está en condiciones de tomar esta decisión. El diagnóstico médico es claro». «Ese diagnóstico es...». Me detuve. Don Arnulfo me había dicho que no los confrontara todavía, que firmara, que dejara que se sintieran victoriosos. «Está bien», dije finalmente. «¿Dónde firmo?». Vi cómo Gamboa y Valeria intercambiaban miradas de alivio. Sebastián suspiró. El notario falso señaló las páginas. «Aquí, aquí y aquí», con su nombre completo. Tomé la pluma. Mi mano temblaba, no de miedo, de rabia contenida. Firmé la primera página, después la segunda. Pero cuando iba a firmar la tercera, la puerta de la sala de juntas se abrió de golpe. Entraron 4 personas. Don Arnulfo, un notario que yo sí conocía, don Jacinto Paredes, un oficial del Ministerio Público con placa visible, y una mujer uniformada, agente de la Policía de Investigación. «¿Qué significa esto?», gritó Gamboa levantándose de la silla. Don Arnulfo habló con voz firme y clara. «Licenciado Mauricio Gamboa, licenciado Fermín Ugalde, queden informados de que están siendo investigados por fraude, falsificación de documentos y conspiración para cometer despojo patrimonial». El silencio que siguió fue sepulcral. Sebastián me miró con los ojos desorbitados. «¿Mamá? ¿Qué?» Valeria estaba pálida. Gamboa había perdido toda su arrogancia. El oficial del Ministerio Público se acercó a la mesa.
¿Quién es la señora Guadalupe Montoya Vázquez? Yo, dije levantándome. ¿Está usted siendo coaccionada para firmar estos documentos? Sí. ¿Está usted en pleno uso de sus facultades mentales? Completamente. Don Jacinto, el notario verdadero, sacó documentos de su portafolio. Tengo aquí un acta notarial fechada hace 4 días, donde la señora Guadalupe rindió testimonio completo de su capacidad mental. Pasó todas las evaluaciones. Está certificado que no existe ningún deterioro cognitivo. Fermín Ugalde, el notario comprado, intentó salir. Un momento, dijo la agente bloqueándole el paso. Usted no va a ningún lado. Don Arnulfo continuó. Tenemos grabaciones de audio y video donde se planea este fraude. Tenemos evidencia de pagos ilegales. Tenemos un diagnóstico médico falsificado por el doctor Héctor Sepúlveda, quien también será investigado. Gamboa finalmente reaccionó. Esto es un malentendido. Nosotros solo estábamos... ¿Robando 17 millones de pesos? No es malentendido, licenciado. Es delito grave. Sebastián seguía mirándome como si yo fuera una extraña. Mamá, tú sabías, todo este tiempo, repetí, desde que pusiste los pies en esta trampa. Valeria se levantó de golpe. Esto es ridículo. Sebastián, no te quedes ahí parado, llama a tu abogado. Yo soy abogado, murmuró mi hijo con voz rota. Pues entonces defiéndenos, defiéndeme a mí. Ahí estaba, el momento de verdad. Don Arnulfo sacó más documentos. Señora Valeria Cortés Mendoza, ¿reconoce usted estas fotografías? Puso sobre la mesa las fotos de ella con Rodrigo, besándose, abrazados, entrando juntos al departamento. La cara de Sebastián cambió del shock a la devastación absoluta. ¿Qué es esto? Valeria palideció aún más. Sebastián, yo puedo explicar... ¿Puedes explicar por qué estás besándote con otro hombre? Es un montaje. Ella lo hizo. Tu madre lo inventó todo. Don Arnulfo puso más evidencia sobre la mesa. También tenemos registros bancarios que demuestran que la señora Valeria tiene deudas por 580,000 pesos. Deudas que ha estado ocultando. Y tenemos transferencias a un tal Rodrigo Ibarra Soto por cantidades menores que suman aproximadamente 120,000 pesos en los últimos 4 meses. Sebastián se dejó caer en la silla. Se llevó las manos a la cabeza. Dios mío, Dios mío. El oficial del Ministerio Público sacó su libreta. Necesito que todos permanezcan aquí mientras tomamos declaraciones. Licenciado Gamboa, licenciado Ugalde, tienen derecho a guardar silencio y a un abogado. Esto es ilegal, protestó Gamboa recuperando algo de voz. No pueden entrar así. Tenemos una orden judicial, mostró el oficial un documento. Firmada esta mañana por un juez. Ustedes están siendo investigados formalmente. Gamboa se desplomó en su silla. La agente comenzó a tomar fotos de los documentos falsos sobre la mesa. Evidencia que sería usada en el juicio. Yo seguía de pie, mirando cómo se derrumbaba todo frente a mí. Valeria intentó acercarse a Sebastián. Mi amor, escúchame. Esto no es lo que parece. Él la apartó con un gesto brusco. No me toques. No te atrevas a tocarme. Sebastián, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo llevas engañándome? Ella no respondió. Solo empezó a llorar. Lágrimas falsas de cocodrilo. Don Arnulfo se acercó a mí. ¿Está bien, señora Guadalupe? Sí, mentí. No estaba bien. Estaba destruida por dentro, pero estaba de pie. Y eso era lo único que importaba. Sebastián finalmente me miró. Había lágrimas en sus ojos. Mamá, yo no sabía que ella... ¿No sabías? ¿No sabías que planeaba robarme? ¿No sabías que firmaste un cheque de 450,000 pesos para un abogado corrupto? ¿No sabías que querían encerrarme en un asilo? Yo pensé... Ella me dijo que era por tu bien, que estabas enferma. No estoy enferma, Sebastián.
Nunca lo estuve, y en el fondo, tú lo sabías. Él bajó la mirada. Tenía deudas, el despacho está quebrado, necesitabas mi dinero, entonces planeaste robarme. No fue así, yo pensaba devolverte todo después. Me reí, una risa amarga, sin alegría. ¿Después de encerrarme? ¿Después de declararme loca? ¿Después de quitarme mi libertad? Silencio. El oficial del Ministerio Público intervino. Señor Sebastián Montoya, también necesitamos su declaración. Usted aparece como cómplice en varios documentos. Mi hijo se cubrió el rostro con las manos, y yo, después de 38 años de ser madre, sentí que algo se rompía definitivamente entre nosotros. El oficial comenzó a hacer preguntas formales. Gamboa pidió un abogado. Ugalde sudaba copiosamente. Valeria no dejaba de llorar. Yo me quedé ahí, de pie junto a la ventana, mirando la ciudad extenderse debajo, y pensé, gané, pero no se siente como victoria. Se sentía como funeral. Las siguientes 3 horas fueron un caos controlado de declaraciones, documentos y llamadas telefónicas. Nos trasladaron a todos a las oficinas del Ministerio Público. Salas grises, sillas incómodas, olor a café viejo y papeles rancios. A mí me llevaron a una sala aparte. Don Arnulfo permaneció a mi lado todo el tiempo. Una agente del Ministerio Público, licenciada Sánchez, tomó mi declaración completa. Narré todo desde el principio. Mostré las grabaciones, las fotos, los documentos falsos. El acta notarial que demostraba mi capacidad mental. Ella escuchaba con atención profesional, tomando notas en su computadora. Señora Guadalupe, esto es un caso sólido. Tenemos elementos suficientes para proceder contra todos los implicados. ¿Todos? Su hijo, su nuera, el licenciado Gamboa, el notario Ugalde, y también giraremos orden de aprehensión contra el doctor Sepúlveda. Escuchar su hijo en esa lista me atravesó el pecho. ¿Él irá a prisión? La licenciada Sánchez me miró con algo parecido a la compasión. Depende. Si coopera, si devuelve los 450,000 pesos que pagó como anticipo, si da testimonio contra los otros, podríamos negociar una sentencia menor, probablemente suspendida. ¿Y si no coopera? De 5 a 12 años por fraude agravado. 5 a 12 años. Mi hijo, el niño que crié, el hombre que abracé, podría pasar más de una década en la cárcel. ¿Qué recomienda usted que haga? Ella cerró su libreta. Eso no me corresponde decidirlo. Es su hijo, es su decisión. Cuando terminaron de tomarme la declaración, eran casi las 5 de la tarde. Me dolía la cabeza. No había comido nada desde el desayuno. Don Arnulfo me llevó a la cafetería del edificio. Compramos café y unos sándwiches empaquetados que sabían a cartón. ¿Quiere verlo?, preguntó. ¿A quién? A Sebastián. Está pidiendo hablar con usted. Se me hizo un nudo en el estómago. No sé si pueda. Lo entiendo. Pero tal vez necesite escucharlo, para cerrar. Cerrar. Como si 38 años pudieran cerrarse como un libro. Está bien, pero usted viene conmigo. Por supuesto. Nos llevaron a una sala de entrevistas, paredes blancas, mesa metálica, 2 sillas de cada lado. Sebastián ya estaba ahí, sentado, esposado. Verlo con esas esposas me desgarró algo por dentro. Era mi hijo, mi bebé, el niño que se aferraba a mi mano cuando tenía miedo. Me senté frente a él. Don Arnulfo se quedó de pie junto a la puerta. Hubo un silencio largo. Sebastián tenía los ojos rojos, hinchados. Había estado llorando. Mamá, no me llames así. Las palabras salieron más duras de lo que pretendía. Perdóname, por favor, perdóname. ¿Perdonarte qué exactamente, Sebastián? ¿La conspiración? ¿El diagnóstico falso? ¿Los 450,000 pesos que le pagaste a ese criminal? ¿O el hecho de que planeabas encerrarme en un asilo? Él se encogió con cada palabra. Yo estaba desesperado. El despacho está en quiebra. Debo dinero a todos lados.
El banco me iba a embargar la casa. Valeria me presionaba, me decía que tú tenías tanto dinero y que nosotros estábamos hundiéndonos. Así que la solución era robarme. No era robar. Yo pensaba que después, cuando todo se arreglara, te lo devolvería, te cuidaría, sería un préstamo. Me reí sin ganas. Un préstamo que yo nunca autoricé, para el cual me declararías loca, y me encerrarías contra mi voluntad. Valeria dijo que sería lo mejor, que estarías cómoda, bien cuidada. ¿Y le creíste? Silencio. ¿Le creíste a esa mujer que te engañaba con otro hombre? ¿Que tiene un amante con quien planeaba irse a España con mi dinero? ¿Esa mujer que te usó como herramienta? Sebastián sollozó abiertamente. No lo sabía, te lo juro, no lo sabía. Pero sabías que me estabas traicionando a mí, tu madre, la que trabajó día y noche para darte una educación. La que cosió hasta que los dedos me sangraban para que tú pudieras estudiar en la universidad. La que te dio el enganche de tu casa. La que siempre, siempre estuvo ahí para ti. Lo sé, y me odio por ello. Se cubrió el rostro con las manos esposadas. ¿Sabes qué es lo peor, Sebastián? No es el dinero es solo dinero. Lo peor es que elegiste creerle a ella sobre mí, que cuando yo te decía que estaba bien, que no estaba enferma, tú decidiste ignorarme. Que me humillaste frente a toda la familia, que me trataste como si fuera un estorbo. Perdóname, mamá, por favor. ¿Cómo puedo perdonarte? ¿Cómo perdono que hicieras exactamente lo que juraste nunca hacer? Él me miró sin entender. Cuando tu padre murió, continué con voz temblorosa, cuando apenas tenías 12 años, tú me abrazaste en el funeral y me dijiste, no te preocupes, mamá, yo te voy a cuidar siempre, nunca te voy a fallar. ¿Lo recuerdas? Sus ojos se llenaron de nuevas lágrimas. Lo recuerdo. Mentiste, me fallaste de la peor manera posible. Él hundió la cabeza entre sus brazos y lloró como niño pequeño. Algo dentro de mí quiso levantarse, rodearlo, consolarlo, el instinto materno que 38 años no pueden borrar. Pero me quedé sentada, quieta, porque no era yo quien necesitaba consolar, era yo quien necesitaba justicia. Don Arnulfo habló por primera vez. Sebastián, la licenciada Sánchez le ofreció un trato. Si devuelve el dinero del anticipo, si testifica contra Gamboa, Ugalde y el doctor Sepúlveda, y si acepta una reparación del daño hacia su madre, podrían reducir significativamente su sentencia. Sebastián levantó la cabeza. ¿Reparación del daño? Debe compensar a su madre por los daños emocionales y por los gastos legales que ella ha tenido que hacer. No tengo dinero. Ya te lo dije, estoy en quiebra. Entonces trabajará para pagarlo, durante el tiempo que sea necesario. Sebastián me miró. ¿Eso es lo que quieres, mamá? ¿Dinero? No quiero tu dinero, Sebastián. Nunca lo quise. Lo único que siempre quise fue tu respeto, tu amor verdadero, tu lealtad. Los tienes, los has tenido siempre. Las acciones dicen lo contrario. Hubo otro silencio pesado. Finalmente, don Arnulfo puso unos papeles sobre la mesa. Este es el acuerdo que el Ministerio Público está dispuesto a ofrecer. Léalo, piénselo, tiene hasta mañana para decidir. Sebastián tomó los papeles con manos temblorosas. ¿Y Valeria? Su esposa va a enfrentar cargos separados. Fraude, bigamia emocional no aplica legalmente, pero el adulterio afecta el divorcio, ocultación de deudas. Ella no tiene el mismo trato que usted porque hay antecedentes. Ya defraudó a alguien antes. La cara de Sebastián se descompuso. ¿Cuánto tiempo? Probablemente de 7 a 10 años, sin reducción. Mi hijo se desmoronó completamente. ¿Y mis hijas? ¿Qué va a pasar con Andrea y Camila? Me congelé. Andrea y Camila, mis nietas, tenían 11 y 9 años. En medio de todo este desastre, había olvidado que ellas existían. 2 niñas inocentes que iban a pagar por los errores de sus padres. ¿Dónde están ahorita?, pregunté.
con la mamá de Valeria, en Toluca. ¿Saben algo de esto? No. Les dijimos que era una junta de trabajo. Don Arnulfo intervino. Si ambos padres van a prisión, la custodia temporal pasará a familiares. La abuela materna o... Me miró significativamente. O la abuela paterna. Yo. Me estaba diciendo que yo podría quedarme con mis nietas. 2 niñas que apenas veía 2 veces al año porque Valeria siempre ponía excusas para no visitarme. No pueden pagar ellas por esto, dije firmemente. Son inocentes. Sebastián me miró con algo parecido a la esperanza. ¿Las cuidarías? ¿A pesar de todo? No lo haría por ti. Lo haría por ellas. Y por tu padre, que estaría destrozado de ver en qué convertiste tu vida. Él asintió, derrotado. Acepto el trato. Haré lo que sea necesario. Testificaré. Devolveré el dinero aunque tenga que vender todo. Pero por favor, cuida a mis hijas. Don Arnulfo recogió los papeles. Entonces mañana firmaremos los documentos. Señora Guadalupe, ¿está usted de acuerdo con este arreglo? Me quedé mirando a mi hijo. Ese hombre de 38 años que parecía haber envejecido 10 en un solo día. ¿Estaba de acuerdo? No. Quería que pagara más. Quería que sufriera como yo sufrí. Pero también quería que mis nietas tuvieran aunque fuera uno de sus padres disponible eventualmente. Estoy de acuerdo, pero con una condición adicional. ¿Cuál? Cuando salga de esto, cuando pague todo lo que debe, no quiero verlo durante un año. Un año completo donde no se acerque a mí, donde reconstruya su vida en silencio. Y después, tal vez, podamos hablar de si es posible perdonar. Sebastián cerró los ojos. ¿Me estás desterrando? Te estoy dando tiempo y espacio para que reflexiones sobre el hombre que te convertiste y el hombre que deberías ser. Él asintió lentamente. Está bien, lo acepto. Me levanté de la silla. Ya no tenía nada más que decir. Mamá. Me detuve en la puerta, pero no me volteé. Lamento todo. Y voy a pasarme el resto de mi vida intentando compensarte. No me lo compensas a mí, Sebastián. Se lo compensas a tus hijas. Conviértete en el padre que ellas merecen. Ya fallaste como hijo. Salí de esa sala con la espalda recta y los ojos secos. Pero cuando llegué al coche de don Arnulfo, cuando me senté y cerré la puerta, finalmente me permití llorar. Lloré por el hijo que perdí, por la familia que se destruyó, por las nietas que tendría que criar a mis 67 años. Lloré por todo lo que pudo ser y nunca fue, y lloré porque la justicia, aunque necesaria, no borra el dolor, solo lo hace soportable. 6 meses después. Me levanté a las 6 de la mañana, como todas las mañanas desde que Andrea y Camila llegaron a vivir conmigo. Las niñas dormían en la habitación que antes era mi taller de costura. Convertí ese espacio lleno de telas y máquinas en un cuarto acogedor con 2 camas individuales, cortinas color lavanda y un librero lleno de cuentos. Preparé el desayuno: huevos revueltos, frijoles, tortillas recién hechas. El aroma llenó la casa y pronto escuché los pasos de Andrea bajando las escaleras. «Buenos días, abuela». «Buenos días, mi amor. ¿Dormiste bien?» «Sí, tuve un sueño bonito. Soñé que papá venía a visitarnos». Se me hizo un nudo en la garganta. Sebastián estaba cumpliendo una sentencia de 2 años con libertad condicional. No podía salir de la Ciudad de México. Trabajaba en un despacho de abogados de oficio, ganando apenas lo suficiente para ir pagando su deuda conmigo y las reparaciones del daño. Cada mes me depositaba 12,000 pesos. No era mucho, pero era constante y era honesto. Yo no había hablado con él desde aquel día en el Ministerio Público. Mandaba mensajes a través de don Arnulfo preguntando por las niñas, pero yo no respondía directamente. Todavía no estaba lista. Camila bajó restregándose los ojos. ¿Ya es hora de ir a la escuela? Sí, mi cielo, ve a lavarte la cara.
Las dos niñas habían sufrido terriblemente cuando les explicamos qué había pasado con sus padres. Llantos, pesadillas, preguntas que no tenían respuestas fáciles, pero los niños son resistentes. Y con el tiempo, con rutina, con amor, empezaron a sanar. Después de llevarlas a la escuela, regresé a casa. Estela pasó a visitarme como hacía 3 veces por semana. ¿Cómo van las niñas? Mejor. Andrea sacó 10 en su examen de matemáticas. Camila está aprendiendo a tocar la flauta. ¿Y tú? Me quedé callada preparando café. Yo estoy aquí, cumpliendo. Lupe, ya pasaron 6 meses. ¿Cuándo vas a permitirte sentir algo más que obligación? No sé a qué te refieres. Sí sabes, estás criando a esas niñas como deber, no como alegría. Te levantas, las alimentas, las llevas a la escuela, haces la tarea con ellas. Pero no sonríes. Tenía razón. Yo había construido una rutina perfecta, eficiente, responsable. Pero en algún lugar del camino había olvidado cómo disfrutarla. No sé si puedo, Estela. Cada vez que las miro, veo a Sebastián, veo su traición. Ellas no son su traición, son inocentes. Lo sé, por eso las estoy cuidando. Pero cuidarlas no es lo mismo que amarlas, y ellas lo sienten. Esas palabras me dolieron porque eran ciertas. Esa tarde, cuando recogí a las niñas de la escuela, en lugar de ir directo a casa, las llevé al parque de Chapultepec. ¿De verdad, abuela?, preguntó Camila con ojos brillantes. De verdad. Vamos a comprar helado y a dar de comer a los patos. Pasamos 3 horas ahí, corriendo, riendo. Camila me enseñó cómo hacer coronas de flores. Andrea me contó sobre el niño que le gusta en su clase. Y por primera vez en 6 meses, sentí algo cálido en el pecho. No era felicidad completa. Pero era un inicio. Una semana después, don Arnulfo me llamó. Señora Guadalupe, tenemos noticias. ¿Qué pasó? Valeria fue sentenciada, 9 años de prisión efectiva, sin posibilidad de reducción por los próximos 4 años. 9 años. Esa mujer que planeó destruirme estaría encerrada casi una década. ¿Y Gamboa? 7 años. Ugalde, 5. El doctor Sepúlveda perdió su cédula profesional y está enfrentando también cargos penales. Probablemente 6 años. Todos pagando. Todos enfrentando consecuencias. ¿Cómo se siente?, preguntó don Arnulfo. No lo sé. Pensé que me sentiría victoriosa, pero solo me siento cansada. Es normal. La justicia no siempre trae paz inmediata. A veces solo trae cierre. Cierre. Esa palabra otra vez. 2 semanas después llegó una carta a mi casa. Remitente. Sebastián Montoya. La dejé sobre la mesa de la cocina durante 3 días sin abrirla. Andrea la vio una mañana. Abuela, ¿es de papá? Sí. ¿No vas a leerla? Todavía no. ¿Por qué no? ¿Cómo le explicas a una niña de 11 años que a veces el perdón requiere más fuerza que la que tienes disponible? Porque todavía estoy enojada con tu papá. Yo también estaba enojada, dijo Andrea con una madurez que no le correspondía a su edad. Pero extraño hablar con él. Esa noche, después de acostar a las niñas, finalmente abrí la carta. Era larga, 3 páginas escritas a mano con la letra de Sebastián que conocía tan bien. Comenzaba con disculpas, páginas de disculpas, reconociendo cada error, cada mentira, cada traición. Después hablaba de su proceso, de cómo estaba yendo a terapia, de cómo estaba aprendiendo a ver las señales de manipulación que ignoró con Valeria, de cómo había tocado fondo y desde ahí estaba intentando reconstruirse. Y al final escribió algo que me rompió. Mamá, no te pido que me perdones. No merezco tu perdón. Solo te pido que cuando veas a mis hijas, cuando las abraces, cuando las cuides, recuerdes que una vez yo también fui ese niño inocente, y que en algún lugar dentro del hombre que te traicionó, todavía existe el hijo que te amaba, que siempre te ha amado, que solo perdió el camino de la forma más horrible posible. No necesito que me ames de nuevo.
Solo necesito que sepas que todo lo que estoy haciendo ahora, cada día de trabajo honesto, cada peso que te devuelvo, cada momento que paso reflexionando sobre mis errores, lo hago porque aunque tú ya no me consideres tu hijo, yo nunca dejaré de considerarte mi madre. Y eso nadie puede quitármelo, ni siquiera yo mismo con mis errores imperdonables. Lloré leyendo esas palabras. No porque lo perdonara, todavía no, pero porque reconocí algo de verdad en ellas. Al día siguiente le escribí una carta de respuesta, corta, directa. Sebastián, recibí tu carta, la leí completa. No estoy lista para verte ni para hablar contigo, pero quiero que sepas que Andrea y Camila están bien, están sanas, felices, yendo a la escuela. Les estoy dando lo que tú y Valeria no pudieron darles, estabilidad. No te escribo esto para herirte, sino para que sepas que mientras tú trabajas en reconstruir tu vida, yo estoy trabajando en reconstruir la de ellas. Tal vez algún día podamos hablar. Tal vez algún día pueda mirarte sin sentir esta grieta en el pecho. Pero ese día no es hoy. Sigue pagando tu deuda. Sigue trabajando en ti mismo. Y cuando hayan pasado los 12 meses que acordamos, veremos qué es posible. Guadalupe. No firmé como mamá. Todavía no podía. Los meses siguieron pasando. Las niñas crecían. Andrea cumplió 12 años y celebramos en casa con pastel y sus amigas. Camila perdió su primer diente y lo guardamos en una cajita especial. Yo retomé mi taller de costura. Empecé a aceptar trabajos pequeños, vestidos de fiesta, arreglos, bordados. Las niñas me ayudaban a elegir telas. Camila resultó tener buen ojo para los colores. Una tarde, mientras cosía un vestido color durazno, Andrea se sentó junto a mí. Abuela, ¿tú crees que papá pueda volver a vivir con nosotras algún día? Dejé de coser. No lo sé, mi amor. Muchas cosas tendrían que cambiar. ¿Cómo qué? Como que yo pudiera confiar en él otra vez. Y eso toma mucho, mucho tiempo. ¿Pero es posible? Miré a esa niña de 12 años que me observaba con ojos esperanzados. En la vida, Andrea, casi todo es posible, pero algunas cosas requieren más que deseo. Requieren trabajo, honestidad y tiempo. ¿Cuánto tiempo? El que sea necesario. Ella asintió y volvió a su tarea. Finalmente llegó el día. 11 meses después de todo, a una semana de cumplirse el año que impuse como condición. Don Arnulfo me llamó. Señora Guadalupe, Sebastián ha terminado de pagar su deuda, los 450,000 pesos más 180,000 de reparación del daño, todo cubierto. Se me hizo un nudo en la garganta. Trabajó doble turno durante meses. Vendió su coche, vendió todo lo que tenía valor, pero lo logró. ¿Y ahora qué? Ahora depende de usted. ¿Quiere verlo? ¿Las niñas saben que está pidiendo verlas? Sí, les escribió hace una semana. Ellas quieren verlo. Por supuesto que querían. Era su padre. Dígale que venga el domingo. A las 3 de la tarde, a mi casa. ¿Está segura? No, pero lo voy a hacer de todas formas. El domingo llegó con un calor sofocante de julio. Preparé agua de Jamaica y puse galletas en un plato. Andrea y Camila estaban nerviosas, emocionadas. Se cambiaron de ropa 3 veces. A las 3 en punto sonó el timbre. Las niñas corrieron a abrir. Yo me quedé en la sala, de pie junto a la ventana. Escuché sus voces, los gritos de alegría de las niñas, el sollozo contenido de Sebastián. «¡Papá, papá! ¡Te extrañamos tanto!» «Yo también, mis amores, yo también». Entraron a la sala. Sebastián cargaba a Camila en un brazo y sostenía la mano de Andrea con el otro. Se había quedado delgado, demacrado. Tenía canas que antes no tenía, arrugas nuevas alrededor de los ojos. Los 11 meses no habían sido fáciles para él tampoco. Nos miramos en silencio. Las niñas lo llevaron al sofá, hablando atropelladamente, contándole todo a la vez. Yo me senté en mi sillón de terciopelo café. El mismo sillón donde lloré hace un año. El mismo desde donde vi mi mundo derrumbarse.
Después de 20 minutos de caos alegre, Andrea y Camila se dieron cuenta de la tensión. «Abuela, ¿puedo enseñarle a papá mi cuarto?» «Claro». Las dos subieron con él. Los escuché caminar por el segundo piso. Voces amortiguadas, risas. Me quedé sola en la sala, sosteniendo mi taza de café con manos temblorosas. Media hora después, Sebastián bajó solo. Les dije que jugaran un rato. Necesitamos hablar. ¿Sí? Se sentó en el sofá, manteniendo distancia respetuosa. Primero, gracias. Gracias por recibirme. Gracias por cuidar a mis hijas. Gracias por no borrarme completamente de sus vidas. No respondí. Sé que dije todo esto en la carta, pero necesito decírtelo en persona. Mamá, cometí el peor error que un hijo puede cometer. Te traicioné, te lastimé, y lo peor es que lo hice conscientemente. Su voz se quebró. No tengo excusas. Las deudas, Valeria, la desesperación. Nada de eso justifica lo que hice. Y he pasado cada día de estos 11 meses enfrentando esa verdad. ¿Y qué verdad es esa?, pregunté con voz fría. Que me convertí en el tipo de hombre que mi padre habría despreciado. Que fallé no solo como hijo, sino como ser humano. Silencio. ¿Qué quieres de mí, Sebastián? No quiero nada. Bueno, eso es mentira. Quiero todo. Quiero tu perdón. Quiero recuperar tu confianza. Quiero volver a ser tu hijo. Se limpió las lágrimas. Pero sé que no tengo derecho a pedir eso, así que solo te pido una cosa. Permíteme estar en la vida de Andrea y Camila. No necesito vivir aquí. No necesito verte cada semana. Solo necesito que ellas sepan que tienen un padre que, aunque cometió errores horribles, está intentando ser mejor. Lo miré durante largo rato. Este hombre frente a mí era diferente del que vi hace un año. Más humilde, más quebrado, pero tal vez más real. Puedes ver a las niñas, dije finalmente, una vez por semana. Los domingos, aquí, en mi casa, bajo mi supervisión. Está bien, lo que tú digas. Y vas a ir a terapia, contigo y con ellas, familiar. Ya comencé a buscar opciones. Y ni una sola mentira más, Sebastián. Ni una. Porque si vuelves a mentirme, si vuelves a traicionar mi confianza, será la última vez que me veas. Lo prometo, lo juro por la memoria de mi padre. Me levanté del sillón. Y una cosa más. ¿Qué? No esperes que te llame mijo todavía. No esperes abrazos. No esperes que actuemos como madre e hijo normal, porque no lo somos, ya no, y tal vez nunca volvamos a hacerlo. Él asintió, con lágrimas rodando por sus mejillas. Lo entiendo. Pero, continué, y vi cómo levantaba la mirada con esperanza. Pero si trabajas, si eres constante, si demuestras con acciones y no solo con palabras que cambiaste, tal vez algún día pueda mirarte sin sentir esta grieta en el pecho. Es todo lo que puedo pedir. Lo dejé quedarse 2 horas. Jugó con las niñas. Las ayudó con su tarea, las hizo reír. Y por un momento, apenas un destello, pude ver al hijo que fue alguna vez. Cuando se fue, Andrea me abrazó. Gracias, abuela. Gracias por dejarlo venir. De nada, mi amor. ¿Lo vas a perdonar? Eventualmente. Pero el perdón es como una planta. Hay que regarlo con paciencia y tiempo. Esa noche, después de acostar a las niñas, me senté en mi sillón de terciopelo café. Saqué el relicario con la foto de Ernesto. Mi amor, le susurré, no sé si estoy haciendo lo correcto. No sé si darle otra oportunidad es sabiduría o debilidad, pero necesito intentarlo. Por las niñas, por el recuerdo de quien fue alguna vez, y tal vez, solo tal vez, por mí también. Cerré los ojos y por primera vez en un año sentí algo parecido a la paz. No era felicidad, no era olvido, era simplemente la posibilidad de que el dolor no fuera permanente, de que las heridas, aunque profundas, pudieran sanar, de que la familia, aunque rota, pudiera reconstruirse, diferente, más frágil,
más consciente, pero posible. Me levanté del sillón y caminé a la ventana. Afuera, la Ciudad de México brillaba con millones de luces, y pensé en todas las mujeres como yo, madres traicionadas, abuelas que crían nietos, viudas que siguen adelante, guerreras que pelean batallas silenciosas en la intimidad de sus hogares. Pensé en cuántas de ellas estaban en este momento decidiendo entre la venganza y el perdón, entre cerrar puertas para siempre o dejarlas entornadas, y supe que no había respuesta correcta. Solo había la respuesta que te permite dormir por las noches. Para mí, esa respuesta era dar una oportunidad, una sola, con condiciones, con límites, con protección. Pero una oportunidad al fin. Porque al final del día, aprendí que la verdadera riqueza no está en los 17 millones que casi pierdo. Está en tener la fuerza para defender lo que es tuyo. Está en levantarte después de cada traición. Está en criar nietas a los 67 años, cuando pensabas que ya habías terminado de criar. Está en mirar a tu hijo a los ojos y decir, me lastimaste, pero no me destruiste. Y sobre todo, está en saber que tu dignidad nunca estuvo en negociación. Esa nadie te la puede quitar, a menos que tú se lo permitas. Epílogo y reflexión final. Pasaron 2 años más. Sebastián cumplió cada promesa, cada domingo a las 3 en punto. Terapia familiar cada 15 días. Trabajo honesto, transparencia total. Lentamente, muy lentamente, la grieta empezó a cerrarse. No desapareció. Las cicatrices nunca desaparecen completamente. Pero dejó de doler cada vez que lo veía. Un domingo, mientras preparaba pozole, me di cuenta de que había sonreído cuando escuché su voz saludando a las niñas. Fue un momento pequeño, insignificante para cualquiera, pero para mí fue todo, porque significaba que estaba sanando. Y si yo podía sanar, cualquiera podía. Andrea ahora tiene 14 años. Quiere estudiar Derecho como su papá, pero para defender a la gente, no para estafarla, dice con esa honestidad brutal de los adolescentes. Camila tiene 12 y descubrió que le encanta coser. Me ayuda en el taller. Dice que cuando sea grande quiere tener su propia marca de ropa. Sebastián abrió un pequeño despacho de asesoría legal para adultos mayores. Ayuda a personas como yo a proteger su patrimonio. Trabaja prácticamente gratis. Dice que es su forma de reparar, aunque sea mínimamente, el daño que causó. Valeria saldrá de prisión en 5 años. Las niñas van a visitarla una vez al mes. Yo nunca las acompaño. Hay límites que no cruzo. Y yo sigo aquí, en mi casa de Polanco, cosiendo, criando, viviendo. A veces me preguntan, ¿lo perdonaste completamente? Y la respuesta honesta es, lo suficiente. Lo perdoné lo suficiente para que las niñas tengan un padre presente. Lo suficiente para que las reuniones familiares no sean campos de batalla. Lo suficiente para dormir tranquila por las noches, pero no lo suficiente para olvidar. Y tal vez esa es la lección más grande que aprendí. Perdonar no significa olvidar. Significa soltar la necesidad de venganza sin soltar la memoria de lo que pasó. Porque esa memoria es lo que te protege, es lo que te mantiene alerta, es lo que te recuerda que la dignidad se defiende, siempre. Si mi historia llegó hasta tu corazón, si algo resonó en ti, déjame tu comentario. Cuéntame desde dónde me estás escuchando. Comparte si alguna vez tuviste que elegir entre el perdón y la justicia. Dale like si crees que las madres merecemos respeto. Y suscríbete para seguir escuchando historias de vida real, de mujeres reales, que enfrentaron batallas imposibles y salieron adelante. Porque al final, esa es la única verdad que importa. La dignidad no se hereda, se defiende. Y una vez que aprendes a defenderla, nadie, absolutamente nadie, puede quitártela, ni siquiera tu propio hijo. Fin.